Di la palabra. El Señor te bendiga, amado pueblo del Señor, en la ciudad de Vancouver y alrededores, y donde quiera que nos estén sintonizando. Bienvenidos a nuestro programa Vancouver Despierta, un devocional de la palabra del Señor que traerá fortaleza, que traerá esperanza, fe para tu vida. Una palabra que llenará tu corazón y la de los tuyos. Quisiera compartirte en esta mañana sábado que el Señor nos regala por sus misericordias. Quisiéramos llevarte el libro del Evangelio de Lucas 7, que nos habla acerca de una historia muy interesante. Una historia no solo interesante, sino que será de edificación y fortaleza para tu vida, con mucha enseñanza y un enriquecimiento muy grande de parte del Señor. Y relata acerca del centurión y Jesús. Cómo la palabra nos muestra paso a paso, con detalles que podemos nosotros saber, cómo podemos nosotros acercarnos a Dios, cómo pedirles nosotros aún una sanidad, cómo pedirle aún un milagro al Señor, basado en qué. Vamos a explicarlo. Dice la palabra del Señor acerca del centurión que el siervo del centurión, dice, un centurión a quien éste quería mucho estaba enfermo y a punto de morir. Y cuando el centurión oyó hablar de Jesús, le envió unos ancianos de los judíos rogándole que viniesen y sanase a su siervo. Y ellos vinieron a Jesús y le rogaron con solicitud, diciéndole: es digno de que le concedas esto, porque ama nuestra nación y nos edificó una sinagoga. Y Jesús fue con ellos, pero cuando ya no estaban lejos de la casa, el centurión envió a él unos amigos diciéndole: Señor, no te molestes, Señor, no te incomodes, dice otra versión, pues no soy digno de que entres bajo mi techo, por lo que ni aún me tuve por digno de venir a ti, pero di la palabra y mi siervo será sano. Qué interesante cómo nosotros podemos ver aquí, en este capítulo, podemos ver diferentes ángulos, diferentes joyas que nos habla la Escritura, que nosotros podemos sacar. Sin embargo, quisiéramos enfocarlo en esta mañana en una sola cosa, para que sea algo específico para nuestra vida. Dice, cuando está hablando, dice, y Jesús fue con ellos, pero cuando ya no estaban lejos de la casa, el centurión envió a él unos amigos. A veces sabemos, muy popular por historias, y vemos imágenes, vemos quizá alguna película antigua o caricaturas que miramos al centurión y a Jesús hablando frente a frente. Claro está, cuando relata en el libro de Mateo 8:5, habla que el centurión se acercó a Jesús directamente. Sin embargo, en Lucas, sabemos que Lucas era médico y él da muchos detalles, da bien estructurado sus narraciones con muchos detalles. Entonces podemos ver que no fue en sí el centurión que se acercó a Jesús, sino que habla que envió unos ancianos y después habla que cuando estaba cerca de la casa envió unos amigos. Es decir, el centurión es una enseñanza muy grande acerca de la fe, porque el centurión envió a sus amigos para que le llevaran el mensaje, lo que él quería, a Jesús, lo cual nos enseña a nosotros un principio espiritual de orden, nos enseña a nosotros un principio espiritual de cobertura, nos enseña un principio de sujeción. Estar sujetos a la autoridad, sujetos a la palabra del Señor, para recibir también lo que nosotros estamos esperando y anhelando. Qué interesante, qué impresionante esto. Y sigue diciéndole, envió a sus amigos que le dijeran: Señor, no te molestes, pues no soy digno de que entres bajo mi techo, por lo que ni aún me tuve por digno de venir a ti. Pero mire cómo dice, pero di la palabra. Y este es el tema de este segmento de Vancouver Despierta, este devocional. Di la palabra. Es una fe muy grande que cuando nosotros decimos: Señor, solo di tu palabra. Ahora, esta definición en el griego que dice palabra, habla de la palabra logos, habla de la palabra que está escrita, habla de la palabra que se ha estado diciendo constantemente. Es decir, habla de la palabra, habla de la predicación. Qué interesante. En esa definición quisiera compartir contigo, porque esto te va a enriquecer mucho. Habla específicamente de doctrina. Qué interesante. Señor, tú solo di la enseñanza, di la doctrina. Señor, di lo que se ha estado diciendo, lo que se ha estado enseñando, lo que se ha estado predicando.
Di, Señor, la palabra, di el trabajo, di el milagro, y así será. Entonces, cuando el centurión dice esto, el Señor se queda maravillado, porque dice, di solo esa palabra, di lo que sea, lo que dice, porque el logos es la palabra constante, la palabra escrita, como hemos explicado. Y mi siervo será sano. Es que estás buscando en este momento quizá alguna sanidad, estás buscando quizá algún milagro de Dios. Muchas veces nosotros podemos orar según lo que dice la palabra, lo que está escrito. Lo que está escrito. Podemos nosotros referenciarlo. Dice, Señor, por tus llagas hemos sido sanados. Cuando tú te agarras por esa palabra que dice, por tus llagas nosotros ya hemos recibido esa sanidad. Por el sacrificio de la cruz, por lo que tú pasaste, Señor. Tú llevaste con todas nuestras cargas, tú llevaste con todas las enfermedades. Y por ese sacrificio, por esas llagas, por todo lo que tú has pasado, yo recibo la sanidad. Entonces, cuando nosotros tenemos esa actitud, esa palabra, oramos con la palabra, con lo que está escrito, con lo que se ha dicho, con la doctrina, con la enseñanza. Qué importante también, como un paréntesis, la doctrina, porque hay mucho pueblo del Señor que carece de doctrina. La doctrina es el fundamento, es lo que te da las bases y para que tú vayas creciendo. Si no tenemos una doctrina, un fundamento sólido, entonces no vamos a poder crecer. No vamos a poder crecer a manera también como habla la Escritura acerca del centurión. Necesitamos un orden espiritual, necesitamos un orden de doctrina, un orden de enseñanza. El pueblo dice que perece por falta de conocimiento, perece por falta de doctrina. El pueblo perece por falta de enseñanza. Por eso, lamentablemente, hay mucho pueblo del Señor que andan de un lugar para otro. Dice la palabra que eso es como vientos de doctrina, vientos de enseñanzas que los llevan de un lugar para otro. Un fin de semana, aquí está bueno, aquí está la predicación, y ahora el otro fin de semana estoy por este lado, y así, ¿verdad? Yendo por diferentes lugares a ver qué hay de novedad, qué hay de nuevo. Pero cuando la palabra nos está hablando que es la palabra de Dios, ahora debemos de entender que es la palabra logos y es la palabra rema. La palabra rema nosotros la podemos ver en Lucas 5:5, cuando Pedro estaban ellos, habla acerca que estaban en el mar y habla de la pesca milagrosa, que ellos no habían podido pescar. Entonces el Señor le dijo, Pedro, dice, Simón le dijo, boga mar adentro y echad vuestras redes para pescar. Y respondiendo Simón le dijo, Maestro, toda la noche hemos estado trabajando y nada hemos pescado, mas en tu palabra echaré la red. Aquí cuando dice palabra, está hablando de rema. El rema es la palabra de Dios que es para el momento específico. En ese momento específico es una revelación que te viene específica de parte del Espíritu Santo, haciendo esa palabra viva y eficaz para ese momento. Es algo específico que en ese momento se torna y Dios te dice por revelación, guianza, haz esto, no hagas esto, haz el otro. Entonces, Pedro, como un paréntesis, estaba haciendo algo que no estaba funcionando. Pero el Señor le dice, mira Pedro, no lo hagas así, haz de esta manera, tienes que hacerlo diferente. Entonces le dijo, en tu palabra, en esa revelación, en lo que me estás diciendo ahorita, yo haré las cosas, Señor. Regresando al centurión, pero con paralelo con lo que habla de la pesca milagrosa, bien interesante, acerca de la fe, acerca de la estructura, cómo nos habla también acerca de la sujeción. Así que si estás quizá de una forma pidiéndole al Señor tu sanidad, tu milagro, pero no te encuentras también bajo una estructura que Dios ha dejado y ha delegado, como son los pastores, como son los evangelistas, los profetas, los maestros, los apóstoles, que dice la palabra del Señor que los dejó para que nosotros nos equipen, para que lleguemos a esa unidad de la fe, para que lleguemos a la estatura del varón perfecto. Entonces hay muchas cosas aquí que podemos hablar muy interesantes, pero en este día, para ser específico, di la palabra. Seamos como el centurión. Señor, solo di esa palabra que se ha estado dando constantemente. Yo me agarro de lo que tú estás diciendo, Señor. Yo me agarro de lo que ya está escrito en tu palabra.
Quizás has estado buscando alguna respuesta de parte de Dios, pidiéndole, Señor, algo específico. Dime, háblame, Señor, dime esto. Y quizás no has recibido todavía la palabra del Señor, el rema de Dios para hacer algo. Y a veces por alguna desesperación, por no haber recibido la respuesta, quieres hacer alguna cosa, quieres hacer algo, pero la forma en que el Señor nos dice es que tú puedes hacer algo por el rema de Dios en el momento como Pedro, pero también puedes hacer algo bajo ya la palabra, el logos, que está constantemente hablando, lo que está escrito, lo que ya ha sido enseñado, asentado. Por tus llagas he sido sanado, Señor, y yo recibo esa sanidad. Quisiera recibir esa sanidad así, a la manera como el siervo del centurión lo hizo, que ni siquiera tuvo que él mismo, sino que envió a sus amigos, y en ese momento cuando él lo hizo, pudo recibir la sanidad del siervo, tan solo diciendo la palabra. No necesitó de que Jesús vaya personalmente entrando en su techo. Muchas veces no necesitas de que alguien venga literalmente y ponga la mano sobre ti, aunque la palabra lo dice, pondrán sus manos sobre los enfermos y sanarán. Pero muchas veces necesitas esa fe, y es lo que se necesita para recibir el milagro, para recibir la sanidad, para recibir lo que estás esperando de parte de Dios, para que el Señor pueda hacer esas cosas grandes sobre ti. Así que es un día para decir, Señor, solo di la palabra y yo seré sano. Solo di la palabra y eso cambiará. Di la palabra en esta noche, porque esa palabra ya ha sido dicha. Así que agárrate de las promesas de Dios, agárrate de lo que Dios ha escrito, lo que está en su palabra, para que cualquier situación cambie, para que donde haya enfermedad, haya sanidad, en el nombre de Jesús. El Señor te bendiga grandemente, tengas un día muy bendecido, y no olvides suscribirte a nuestro programa Vancouver Despierta, un devocional que bendecirá, que llenará tu vida. Vancouver Despierta, una palabra de Dios que llenará